Entre 30 y 40 candidatos han sido asesinados en México, porque los únicos aspirantes no son los presidenciales Jorge Álvarez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. El próximo 2 de junio en el país también se elegirá a 500 diputados, 128 senadores y más de 20.000 cargos locales, incluyendo la jefatura de gobierno de Ciudad de México y 9 gobernaturas más. Pero en medio de la carrera electoral, los grupos armados no han frenado su violencia. Un reporte del Laboratorio Electoral con corte al 2 de abril mostraba que el partido al que más aspirantes le han matado es el oficialista Morena, con 10 candidatos asesinados, seguido del PAN, con 5. La primera colectividad es la que respalda a Sheinbaum a la presidencia y la segunda va con Xóchitl Gálvez. Nuestros corresponsales Mario Carbonell y Aurora Bayud nos cuentan más de la violencia que atraviesa estas elecciones. Lucy Meza, candidata opositora a gobernadora del estado de Morelos, suele hacer sus recorridos de campaña custodiada por el ejército. Desde que lanzó su candidatura, ha recibido amenazas para que se retire de la contienda. Miren, nosotros cuando empezamos con toda la parte de la precampaña, en el mes de enero justamente, nos asesinaron un candidato de Acción Nacional, que iba para candidato a diputado local, Giovanni Lezama, fue el primero de los caídos de este frente, y así han estado presionando a nuestros líderes. Desde el inicio del proceso electoral y hasta finales de abril, organizaciones no gubernamentales como Laboratorio Electoral han contabilizado 50 asesinatos de candidatos, precandidatos o aspirantes. Los ataques armados también son monitoreados. En estos se cuenta la embestida que sufrió Jesús Corona, candidato a gobernar el municipio de Cuautla, Morelos. Su camioneta recibió el impacto de 22 balas. Aún así, no renunció a su candidatura. El mismo pueblo me cuida, me protege y seguimos firmes. Yo creo que el proyecto es sacar a mi municipio adelante. Sin miedo, como yo siempre lo he dicho. El estudio Votar entre balas, de Data Cívica, ha registrado agresiones consideradas de violencia político-criminal en cerca de 600 municipios del país, que concentran 75 millones de habitantes. Algo importante que hemos detectado es que 8 de cada 10 agresiones son contra personas de nivel municipal. Y entonces ahí es como muy claro que el crimen está tratando de controlar el nivel territorial más pequeño, ¿no? Las estadísticas muestran que los ataques se intensifican en la recta final de las campañas, pero el pico de la violencia se espera para los días previos a la elección. Según estimaciones de la consultora Integralia, estos comicios de 2024 serán los más violentos de la historia. ¿Qué tanto entonces esta violencia puede interrumpir las elecciones? ¿Y qué propuestas tienen los presidenciables para enfrentar los problemas de seguridad en México? Eso es lo que discutiremos en el debate de hoy. Para ello tenemos dos invitados. La primera de ellas se conecta con nosotros desde Apizaco, en Tlaxcala. Se trata de Adriana Dávila Fernández, vocera en la campaña de Xóchitl Gálvez, senadora de la República, diputada federal en 2 ocasiones por el PAN, titular de Enlace Federal de la Presidencia de México y candidata a gobernadora por Tlaxcala. Y en Ciudad de México nos acompaña Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobernación, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinador nacional de Alianza Patriótica. Además, estuvo en la baraja de candidatos de Morena para el gobierno de la Ciudad de México. Gracias a los dos por acompañarnos en este debate y a nuestra audiencia. La invito a que participe en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan de estas elecciones en México? Leemos sus comentarios con el hashtag #ElDebateF24. Y también recuerden que pueden escuchar este debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Adriana Dávila, un placer tenerla aquí con nosotros en France 24. Comencemos por hablar de usted qué opina de la violencia en estas elecciones. ¿Puede llegar a romper el récord que estaba desde 2021? Hola Clara, muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto que este es un tema gravísimo en el país, es un asunto que está enlutando a cientos de hogares, miles de hogares ya enlutados y que evidentemente se está intensificando en estas últimas días. Estamos a punto de concluir ya el proceso electoral y por supuesto que es gravísimo, es un tema que viene lacerando al país desde hace ya mucho tiempo, pero con mucha furia se ha intensificado en los últimos 6 años. Hemos llegado a un número récord de homicidios de casi 200,000 que están, llamémoslo, clasificados en el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero hay una serie de datos que no están siendo contabilizados en el secretariado como muertes no identificadas, de causas no identificadas, pero que también son producto de la violencia. Ayer mismo, lo que vimos en estos recientes días, la zona sur del país, Chiapas, Tabasco, ha sido azotada por la delincuencia y eso ha ocasionado la renuncia de cerca de 500 candidatos de todas las filiaciones partidistas. Me parece que esto es el producto de una estrategia fallida en materia de seguridad pública, en donde una Guardia Nacional no ha sido capaz de detener esta violencia y en donde se sigue echando la culpa al pasado en lugar de enfrentar y resolver los problemas que tenemos. Y por supuesto que lamentablemente debo decirte que percibo con mucha tristeza que esto puede ponerse todavía peor. Y usted, tal como lo está diciendo, usted responsabiliza entonces a que hay una estrategia fallida de la seguridad pública y que en gran parte es por esto que se da esta violencia. Ricardo Peralta, bienvenido también usted al debate, un gusto que nos vuelva a acompañar. ¿Qué opina usted de esta afirmación de Adriana? ¿Es responsabilidad del gobierno federal la violencia electoral que estamos viendo hoy? Gracias, un gusto saludarles de nueva cuenta. Decirles que el estallido de la violencia en México por el crimen organizado tiene que ver con la asociación de Genaro García Luna, quien era el secretario de Seguridad Pública Federal del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, un presidente panista que evidentemente, como todos lo sabemos, no solamente se asoció con los grandes cárteles de las drogas en nuestro país. Genaro García Luna se encuentra en este momento sentenciado por narcotráfico en los Estados Unidos y señalado por los principales líderes de esos cárteles de las drogas, que desde entonces comenzó esa condición de guerra que ellos mismos iniciaron, y esta es la consecuencia de haber pactado con uno de los principales cárteles de las drogas, que era el cártel de Sinaloa, y evidentemente esta condición hizo que crecieran otros cárteles más a nivel nacional, y fue el inicio, desafortunadamente, a nivel nacional, de esa guerra que hoy tiene ensangrentado a México. Y no es que se eche la culpa al pasado, todo tiene un origen, se está cosechando la asociación delictuosa, el crimen organizado que inició el PAN, desde entonces con Felipe Calderón, la omisión del anterior presidente, que fue el peor presidente de la historia de México, que es Vicente Fox, y por eso hoy las preferencias electorales están a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, están a favor de los candidatos del partido Morena, particularmente en donde se juegan 9 gubernaturas. En el caso de Morelos, Margarita González Arabia encabeza todas las encuestas precisamente porque quiere cambiar esa visión que hoy quiere vender el anterior régimen, el anterior sistema fallido, por supuesto, un Estado fallido, donde apostaron por asociarse con los delincuentes, con los narcotraficantes y darle la espalda a la población. Es condición de falsedad, es una condición evidente, está a la vista de todo el mundo, pueden buscarlo en todo tipo de plataformas, de Genaro García Luna, narcotraficante asociado al panismo nacional, con un expresidente nada más y nada menos de México, una cosa vergonzosa para la historia de nuestro país, y de ahí surge toda esta violencia desafortunada que existe, sin duda, lo tenemos que decir, sí existe, pero tiene un origen, y ese origen no solamente no se detuvo a tiempo. Hoy por hoy, las condiciones que ha utilizado el presidente López Obrador para evitar que eso continúe es precisamente atender a las causas de la violencia, atender a las causas de la pobreza, atender que todos los derechos constitucionales sean con fácil acceso a toda la población como nunca antes. Hoy se prioriza la educación, la cultura, el deporte, la alimentación por encima de cualquier condición, y no lo que hicieron en el pasado los panistas, que es beneficiar a los delincuentes. Y usted hace alusión al gobierno de Felipe Calderón, para el que trabajó Genaro García Luna, en efecto condenado por narcotráfico y alianzas con grupos criminales. Una precisión, y es que el gobierno de Felipe Calderón fue del 2006 al 2012 y AMLO está en el poder desde el 2018. Adriana, ¿qué le responde usted a Ricardo, sobre todo cuando él dice que fue entonces en el gobierno panista que se cosechó el crimen organizado y es de allí que proviene la violencia electoral que está marcando los comicios de hoy? María Clara, permíteme separar mi intervención en 2 momentos. Primero, para responder, por supuesto, a las aseveraciones mentirosas que se hacen en este debate.
y que además es justamente parte del problema por el que no se puede resolver un asunto en el que quien llega como candidato y como presidente de México en el 2018 promete resolver estos problemas. La violencia inició hace muchos más años de los que Felipe Calderón pudo estar en el poder, en el gobierno en 2006. Sin embargo, efectivamente, incluso la forma en la que se define a Felipe Calderón de cómo enfrentó al crimen organizado es la guerra contra el narcotráfico, es decir, contra los líderes criminales. Yo no entraré en un debate en el que hablemos del Genaro García Luna. Con gusto, en otro momento podemos abundar específicamente de ese tema y con todo gusto yo estoy dispuesta a hacerlo en tu programa. Pero déjame darte solo algunos datos que me parece que son fundamentales. En el caso de García Luna ya está ya desde hace algunos años detenido, está obviamente sentenciado o en espera de la sentencia que le dará el gobierno de Estados Unidos. En México tiene 2 acusaciones. Todas son por corrupción, no hay una acusación ni denuncia oficial del gobierno de México por narcotráfico, pero déjame darte otro dato que me parece fundamental. Hace algún tiempo se evidenció y se dijo que uno de los testigos protegidos cercano efectivamente a García Luna, que era Vallardo, Edgar Vallardo, que había sido subprocurador de un gobernador justamente de mi estado, Alfonso Sánchez Anaya, era el verdadero infiltrado del cártel de Sinaloa en los grupos en la Policía Federal Preventiva y en la Secretaría de Seguridad Pública. Ese personaje que te estoy diciendo fue asesinado también hace algunos años, luego de ser testigo protegido, y además trabajó como subprocurador en el estado de Tlaxcala, donde yo soy, con el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya. ¿Sabes dónde está Alfonso Sánchez Anaya? En el gobierno de López Obrador. ¿Sabes dónde está García Luna? Preso. Hemos visto a lo largo de estos días a personajes como la alcaldesa de Chilpancingo, proveniente de Morena, a lo largo de estos meses, sentarse con los líderes criminales a negociar posiciones y una serie de cosas que son públicas en video, que están ahí señaladas por la autoridad. Y lo que vemos es que la alcaldesa de Chilpancingo, sentada en esas mesas, dialogando con los criminales, sigue gobernando Chilpancingo. Es decir, ¿dónde está? En los gobiernos de Morena. Ha habido acusaciones del propio gobierno de Estados Unidos, señalados varios de los actores políticos en este país, como el gobernador Américo Villarreal, de quien seguramente Ricardo Peralta tendrá muchos más datos porque ha sido un hombre cercano a esa zona del país, fue parte de las negociaciones que le tocó hacer a él ahí y en Guerrero, donde te estoy diciendo, y hay señalamientos de cómo se ha juntado con grupos de la Columna Armada, por ejemplo, y ¿sabes dónde están ellos? Gobernando. Hay señalamientos con el gobernador de San Luis Potosí del Partido Verde Ecologista en México, Ricardo Gallardo, que tiene grabaciones y vinculaciones muy graves junto con Cuauhtémoc Blanco en Morelos, de lo que ahora defiende Ricardo Peralta. ¿Y sabes dónde están ellos? Gobernando con Morena. Déjame decirte que mientras una persona que hace tanto tiempo está presa en Estados Unidos, hoy lo que tenemos es a grupos delincuenciales gobernando. Haciendo a un lado esto, ahora déjame decirte cuál es la estrategia del gobierno, que me parece que es lo verdaderamente patético. Cuando un gobernante termina teniendo muchas más condescendencias con el crimen organizado, en donde no se atreve siquiera a usar los propios nombres que se autoponen o se autonombran muchos de los delincuentes criminales, y donde se dice que se combate la pobreza y las causas por los programas sociales, solo quiero dar algunos datos. En el sexenio de López Obrador, no en los pasados que se comprometieron a resolver, no, en 480,000, a pesar de que hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, déjame decirte qué están pasando con los jóvenes en México. Pero muy brevemente, Adriana, muy brevemente, porque nuestro debate es sobre estas elecciones y sobre la violencia atravesada en estos comicios. No vamos a hacer un repaso del gobierno de López Obrador, ni tampoco del gobierno de Felipe Calderón. Sí, pero es importante señalarlo, porque déjame por decirte por qué, María Clara, porque cuando se está dando cifras, cuando se dan números, pareciera ser que entonces sí todo viene del pasado y no hay absolutamente nada que decir del presente. Y el presente es el responsable justamente de resolver todos estos temas. Se armó una Guardia Nacional que no funciona y que está más enfocada en ese momento, junto con el Ejército, a hacer obras públicas. Se eliminaron todos los programas que tenían que ver con el fortalecimiento de policías
policías estatales y municipales. Yo fui diputada cuando el presupuesto de las policías estatales y municipales se eliminó a través de los fondos que estaban. Entonces sí tiene que ver con estos dos recuentos, porque en la comparación lo que queda es justamente que entonces hay un pretexto enorme de no atender lo que se supone que tenía que atenderse, porque yo te estoy dando cifras de lo que está sucediendo en este momento. Estos 480,000 jóvenes que están siendo víctimas de la violencia, de los cuales 40,000 han muerto, están durante el sexenio de López Obrador. ¿Quién tiene la responsabilidad de ese proceso? No se resuelve solo con tener reuniones todas las mañanas en los estados de la República con grupos de carácter político electoral. El problema de este país es que el presidente de México está más empeñado en ser coordinador de campaña de la candidata oficialista que resolver los problemas de política pública. Y creo Adriana, que la voy a interrumpir y voy a retomar dos argumentos que usted plantea, que es los que les quiero poner a Ricardo, y a los dos les voy a pedir que nos encaminemos a analizar y a discutir sobre este proceso electoral y sobre la violencia que lo está atravesando. Usted mencionaba y hacía varias denuncias sobre personas que están en el poder y presuntamente estarían negociando con grupos criminales. Al respecto, los informes de Data Cívica y Laboratorio Electoral que han hablado sobre la violencia en estas elecciones y son los que llevan un conteo independiente de los candidatos asesinados, un conteo que es muy difícil de establecer a ciencia cierta a cuántas personas han matado en medio de estas elecciones. Ellos también hablan que no solo estarían grupos criminales involucrados, sino que también partidos políticos y políticos opositores casi que mandan a asesinar a sus rivales. Ricardo, ¿es esto cierto? Sí, con mucho gusto. Te quiero decir que la señora que está participando aquí con nosotros, la señora Dávila, habla del presente. Por supuesto que hay que hablar del presente, tiene toda la razón. Hay que hablar de Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que por cierto, el Tribunal Electoral le negó la candidatura porque se lo querían llevar de nueva cuenta a protegerlo, como lo han hecho con los narcotraficantes, como Genaro García Luna, y no le dieron la candidatura porque tiene 2 procesos por narcotráfico, por corrupción. El exgobernador de Tamaulipas apenas hace unos meses, que en este caso en particular no le dieron la candidatura, hablando del presente. Habla ella de personas que hoy gobiernan porque fueron elegidos democráticamente, y todas las invenciones, las fantasías de investigaciones en los Estados Unidos es parte de la artimaña de la derecha que pretende que México se siga convirtiendo en un protectorado, como si tuviéramos que salir corriendo de lo que opinan otros países de nosotros. Nosotros somos un país soberano y nosotros juzgamos aquí en México. Por eso Cabeza de Vaca, reconocido narcotraficante precisamente de Tamaulipas, no pudo ser candidato. Ricardo, porque tiene órdenes de aprehensión. Le insisto en la pregunta, porque si no nos vamos a pasar todo el debate discutiendo la situación de gobiernos anteriores o la situación del gobierno actual. Le reitero, ¿tienen que ver los partidos políticos opositores en los asesinatos de los candidatos que hemos visto en los últimos meses? Es que a eso iba. En esa condición de que se les ha negado la candidatura a personas vinculadas con el crimen organizado es a donde voy. Absolutamente los partidos políticos, y ahí sí quiero ser muy claro, si algo ha propiciado el movimiento de la Cuarta Transformación es la fraternidad. Si algo ha propiciado, y pasará a la historia el presidente López Obrador por ser un gran demócrata, que todos participen y que todos se puedan expresar libremente. La condición de violencia en nuestro país es una cosecha de lo que se sembró en el gobierno panista de Felipe Calderón, donde la señora Dávila fue parte de ese gobierno junto con Rosy Orozco, que eran disque protectoras de la trata de personas y terminaron quedándose con los bienes que les dio la nación precisamente para proteger a estas chicas. Precisamente en Tlaxcala, de donde es ella, ahí es donde es el origen de la trata de personas y jamás lograron absolutamente nada. Entonces es muy delicado que hablen con esa autoridad supuesta cuando tienen una viga en el ojo por toda la comisión de delitos que han seguido. Y lo tenemos muy claro, sabemos muy bien cómo se fueron involucrando con el crimen organizado los panistas. Eso está acreditado, es parte de la historia, es parte de la realidad, por eso no los dejan ser candidatos. Y no es del pasado, es de ahora también. Estamos hablando de lo que se sembró en el pasado, de lo que hoy se está cosechando tristemente en nuestro país, pero fue culpa de la derecha, de los conservadores, de los panistas, que ahora curiosamente están asociados con el priismo, sus anteriores adversarios políticos, en una absoluta incongruencia, son los aliados del PAN. Es absolutamente incongruente.
La violencia política en México tiene que ver con el conservadurismo, tiene que ver con esa guerra blanda, tiene que ver con la guerra sucia, tiene que ver con la difamación, con la compra de columnistas, con la compra de medios de información, con la elaboración de diseños a través de agencias de publicidad para enrarecer las elecciones. Pero México es un país libre, va a haber elecciones en paz, la gente ya decidió, la gente va a repetir de nueva cuenta la cuarta transformación en nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta de México, la primera gran presidenta de México, y no escuchemos esas estridencias como las estábamos escuchando con gritos y voces altas cuando no tienen defensa. Son moralmente derrotados por nuestro país, la gente los detesta en cada rincón de la nación, por eso es que hoy Morena gobierna 23 de las 32 entidades federativas y va a concluir el sexenio el próximo 2 de junio gobernando la totalidad del país en todas las entidades federativas y con mayoría en los congresos. Precisamente esas argumentaciones, esas argumentaciones que señala la señora Dávila son las que han ocupado por años, pero eso ya se acabó, la gente es cada vez más lista. Adriana, ahora le voy a dar a usted el derecho a la réplica, ya que Ricardo le hizo un ataque directo. Y también quiero, por favor, pedirle que comente sobre el hecho que él habla, que la violencia electoral de hoy es causada por lo que él llama una guerra blanda y por el conservadurismo, y que quieren enrarecer las elecciones. Déjame primero hacer algunas precisiones porque habla del enorme desconocimiento. Yo no me dirigiré a él como el señor Peralta, le llamo por su nombre, Ricardo Peralta, y le pido que me llame por el mío, Adriana Dávila. Y primero déjeme decirle que desconoce profundamente el tema, evidentemente, del que fui aludida. Yo becaria del gobierno de Estados Unidos en materia de personas. He denunciado incluso a Rosy Orozco, que se alió con Santiago Nieto en el sexenio de López Obrador y que se alió en otros sexenios. No, déjeme decirle, no, desconoce mi historia y con gusto le mando la información. Y cuando quiera hablamos de tema. Yo no tengo Ricardo, deje por favor hablar a Adriana. Adelante, Adriana. Yo no tengo inconveniente en debatirlo porque eso me ha permitido incluso participar en diversos documentales en este país y además ahí está mi historia con la protección de las víctimas. Incluso, déjame decirte, Marta Clara, que yo denuncié a los miembros de La Luz del Mundo y ayudé a las víctimas para el tema concreto de Joaquín Nazón, que hoy pertenece varios de los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo al movimiento de López Obrador, y yo los denuncié y he invitado a varios de los miembros a que me acompañen a insistir sobre las investigaciones que en México no se han llevado a cabo en esta materia y que son temas sumamente, efectivamente, delicados. Cuando quiera, con gusto. Yo no tengo inconveniente denunciar a Rosy Orozco en todos los gobiernos, incluyendo en los gobiernos de Acción Nacional. En fin, pero ese no es el tema porque no se trata de mí ni se trata de Ricardo Peralta. Se trata justamente de nuestro tema. Mira, seguramente hay acusaciones de todo tipo en que hay el crimen organizado ha ampliado sus nexos con muchos personajes de todo tipo. El problema de fondo es a quién le toca combatir. ¿Quién tiene los instrumentos hoy al servicio, a su servicio para hacer trabajos de investigación de inteligencia? Los tiene el gobierno federal. ¿Quién gobierna? Morena. ¿Quién tiene a su cargo la Guardia Nacional para hacer todo lo que corresponda en materia de prevención del delito y de respuesta a los delitos que se cometen en este país? Los tiene Morena desde el gobierno federal. ¿A quién le corresponde constitucionalmente combatir al crimen organizado de acuerdo a la ley y a la Constitución? Le corresponde al gobierno federal. ¿Quién gobierna? Morena. En fin, yo no entraré en este debate además en el que se pretende decir que esto es de izquierdas y derechas, de neoliberales y conservadores, porque además si hacemos una revisión con mucha claridad, con mucha definición de todo lo que ha sucedido en este país y de quiénes son los personajes políticos que están en cada institución política, nos daremos cuenta, para quienes nos están escuchando, que hoy todos aquellos que acusaban y que además señalaban de ser parte del pasado están en Morena. Se acusaba de fraudes, por ejemplo, en México, y tienen a Manuel Bartlett, que fue el responsable del fraude del 88. Se acusó del movimiento del 68 y López Obrador se afilió al PRI 8 años después de ese movimiento y después del halconazo del 71. Se acusaba de los temas de seguridad pública, pero se les olvida que incluso Alejandro Encinas, uno de los subsecretarios en materia de derechos humanos, metió en la cajuela a uno de los hermanos de hoy, diputado Godoy, para que pudieran tomar protesta. Yo lo que le invitaría a Ricardo Peralta es que, teniendo todos los instrumentos a su alcance,
vayan y hagan las acusaciones con cara de vaca. En lo personal, yo no tengo por qué defender absolutamente a nadie. Si hay indicios, si hay señalamientos, si hay elementos para que pueda castigarse a todas aquellas personas que delinquen, que use el gobierno todos los instrumentos a su alcance para castigar, sean del color que sean, pertenezcan al partido que pertenezcan. De eso se trata esta elección y de eso se trata que te están prometiendo una continuidad. Te prometen, por ejemplo, una continuidad de una Guardia Nacional Civil, pero ya Claudia Sheinbaum aceptó con toda claridad que la Guardia Nacional va a tener un mando militar, como lo tiene hoy Marta Clara. Y eso es lo que tenemos que discutir. Tenemos que discutir si hoy lo que vemos en las calles en esta elección que dicen ellos que ven en paz, es de veras lo que vive en paz. Que le pregunten a las familias, pregúntenle a las familias que todos los días se enfrentan a los asaltos en las combis, que no son efectivamente delitos del fuero federal, pero que tienen que ver justamente porque los criminales y la delincuencia organizada amplió todas sus actividades en el país. Que le pregunten a los aguacateros de Michoacán, que le pregunten a los limoneros de Michoacán, que le pregunten a los polleros de Guerrero, a la gente que vende pollo en Guerrero, que le pregunten incluso a los padres de familia que en el caso de Coatzacoalcos están recibiendo alertas porque les están cobrando 20,000 pesos o les están insistiendo con el tema de las extorsiones para 20,000 pesos por cada niño si quieren que estén a salvo. O sea, ya ni en las escuelas estamos a salvo. Yo creo que podrán decirnos y acusarnos de mucho. En lo personal, Marta Clara, yo estoy segura que ese es un pretexto enorme de no asumir la responsabilidad. Ellos tienen el gobierno, que actúen, que asuman esa responsabilidad y que sea el partido político el que haga la campaña. Pero hoy lo que vemos, lamentablemente, es que se dicen cosas desde Palacio Nacional como no secuestran al que tiene al más pobre, secuestran al que tiene dinero. ¿De veras? Revisen las cifras. Luego se dice cosas como los delincuentes se portaron bien en las elecciones. Imagínate qué mensaje se le da a este país. Imagínate qué mensaje se le da a este país si quien tiene en sus manos la posibilidad de aplicar la ley, porque la ley sí es la ley, no la aplica. No, y al respecto, el Laboratorio Electoral afirma que al menos 11 candidatos han sido secuestrados en este proceso electoral. Voy con un punto que usted planteaba y es: estas elecciones no se están dando en paz. Ricardo, usted previamente mencionaba, sin embargo, que la participación en los comicios del próximo 2 de junio sí será pacífica. Esto va en contra de lo que plantea el informe del Laboratorio Electoral, que afirma y se pone en duda incluso qué podría pasar con las elecciones en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, que hasta ahora son donde más candidatos han sido asesinados junto a Veracruz. Y de hecho, en el proceso electoral de 2021, donde no había presidenciales, sino era para elegir a funcionarios locales, en ese momento tuvieron que cancelar decenas de casillas que no se pudieron instalar o que se tuvieron que suspender por la violencia. Y Laboratorio Electoral teme que esto vuelva a ocurrir e incluso en mayor medida en estas elecciones del próximo 2 de junio. ¿Usted cree entonces que sí podría haber unas elecciones en paz? Hay poco más de 93 millones de electores, es decir, personas que han tramitado su credencial para votar, que acudirán el próximo 2 de junio. Eventualmente, el gran reto más bien es que del porcentaje de las personas que comúnmente van a votar, que vamos a votar, ese día vayan. Una cosa es la lista nominal, es decir, los 97 millones más o menos de electores que existen en esa lista nominal, y de ese porcentaje, ¿cuántos van realmente a ejercer ese derecho de ser votados y votar? Aquí la condición es la siguiente. Sin duda, lo que yo hablaba, por ejemplo, de la guerra blanda, hay parte de una estrategia de la derecha, del PAN particularmente, porque aquí la gente en México considera al PAN como un narcopartido, porque fue el tema de Genaro García Luna. Así nos identifican en cualquier parte del país. Yo en este momento estoy en el estado de Morelos. Aquí en el estado de Morelos la gente identifica al PRI y al PAN como un narcopartido, porque así ha sido la historia reciente, como el caso de Cabeza de Vaca que acabo de referir. La gente sabe muy bien que todos los procesos electorales vienen acompañados de la guerra blanda, como lo señalaba, que tiene que ver con el diseño de campañas publicitarias, la utilización de columnistas, donde se hacen noticias falsas en redes sociales, en periódicos, en radio y televisión. Se gastan millones de pesos en hacer que la gente tenga miedo para ir a votar, cuando en realidad, a pesar de la condición desafortunada que sí es existente en todo el país,
pero a pesar de esa condición, la gente está acudiendo a votar. La gente va a ir a votar el próximo 2 de junio. Esa campaña de concientización, de promoción y eventualmente de defensa del voto tiene que caber precisamente en todos los actores políticos, más allá de los partidos, para que la gente no tenga ninguna atención sobre esas campañas negras que hace desde sus cuevas, desde sus centros de operación oscuros, el PAN y el PRI. Ricardo. Ellos aquí en Morelos, en otras partes del país, han contratado a publicistas, hacen diseños de estas campañas. La señora Adriana Dávila tiene mucho conocimiento de esto porque es parte de esa pandilla, como se les conoce. Ricardo, aquí en el pero país. yo no le estoy hablando de una guerra blanda. Entonces, yo le estoy hablando de asesinatos que han ocurrido. Además de esto, se han reportado más de 150 agresiones contra candidatos o personal del proceso electoral, e incluso el mismo INE, que es una entidad oficial de México, ha recibido cerca de 100 solicitudes de protección, y las solicitudes pueden aumentar incluso hasta 500. Yo no le estoy hablando de publicidad o campañas en redes sociales, sino de una guerra directa contra los candidatos. Sí, hablo yo del concepto que tú debes de conocer muy bien, Marie-Claire, que tiene que ver con el concepto de la guerra blanda. Tú conoces muy bien ese concepto que se acuñó por un sociólogo y que tiene que ver con todo esto y que concluye desafortunadamente en una violencia física que incluso puede llegar a perder la vida a las personas, pero inicia precisamente con esa condición de guerra blanda. Es un concepto sociológico, es un concepto que se ha utilizado hace décadas en nuestro país, que se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial y que es parte precisamente de ese mecanismo. En nuestro país hay paz, en nuestro país la gente puede realizar sus actividades todos los días. Hay no solamente promoción del voto, sino también hay una promoción para que la gente lleve a cabo este ejercicio democrático, de democracia participativa. Van a votar 25 millones de jóvenes que por primera vez lo van a hacer. Esos 25 millones de jóvenes tienen totalmente asegurada la posibilidad de realizar esta actividad ciudadana sin mayor problema. Aquí la condición, Ricardo, y que es una realidad... Nos quedamos sin tiempo y quiero poder utilizar los pocos minutos que nos quedan para que ustedes dos nos planteen qué es lo que proponen Xóchitl Gálvez y también la candidata Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Y menciono solo a ellas dos y no a Jorge Álvarez, ya que todas las encuestas muestran que Jorge Álvarez tendría un muy bajo porcentaje de intención de voto. Adriana, comienzo con usted muy brevemente, por favor. Primero, quiero agradecerte el espacio. Segundo, decirte que ojalá y en algún momento de este país el debate se convierta en un asunto de argumentos, que a mí me parece que eso es fundamental, y que se pueda desmentir y se pueda contraargumentar sobre los hechos concretos y no sobre esta narrativa que se ha construido de izquierdas y derechas, porque a ningún mexicano se le pregunta si es de izquierda y si es derecha para asesinarlo, a ningún mexicano se le pregunta si es de izquierda o si es de derecha para secuestrarlo, a ningún mexicano se le pregunta si es de izquierda o si es derecho, a ningún mexicana se le pregunta para violarla. Esta narrativa me parece que lo único que abona es, insisto, a que nadie asuma la responsabilidad que le corresponde desde cuando se es gobierno. Y yo no diré, porque conozco a mucha gente de Morena a la que le tengo enorme respeto y que cree que genuinamente es un movimiento, y pido el mismo respeto para quienes militamos en otras fuerzas políticas, que de esto se trata la pluralidad. Yo debo decirte que lo primero que nosotros hemos planteado con toda certeza, María Clara, es que la ley debe ser la ley. La ley sí debe ser la ley. Tenemos que establecer como prioridad que se cumpla la Constitución, el Estado de Derecho y que no haya una justicia selectiva. Sí. Se ha hablado básicamente de la Guardia Civil. Nosotros votamos, yo fui diputada y votamos la Guardia Nacional a favor y pusimos sobre la mesa señora Adriana Dávila, a los únicos elementos que no se han planteado. La Guardia tiene que regresar a su mando civil, no a un mando militar. Las Fuerzas Armadas deben enfocarse a los temas que les corresponden en seguridad nacional y no a la construcción de absolutamente nada. Las policías estatales deben volver a certificarse y las policías municipales deben volver a funcionar. Sí. Tenemos que aplicar la tecnología y la investigación para las redes criminales y no para los opositores en México. Yo espero que esto cambie en algún momento en mi país. Ricardo, de verdad, ahora lo deseo. un minuto para usted. Nada más, perdón,
Rapidísimo, nada más. Cuando quiera, el señor Ricardo, platicamos de los temas de los que fui aludida y seguramente le mandaré la información. Tendrá él la información completa. Ricardo, ahora sí usted en un minuto, ¿qué plantea la candidata Claudia Sheinbaum para hacerle frente a la inseguridad en México? Muy brevemente. Hablemos de lo importante para nuestro país. Viene la primera gran presidenta de México, que será la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum está proponiendo una reforma profunda en todo el sistema de justicia. Está proponiendo que la Suprema Corte de Justicia y los ministros que la integran sean votados en un voto secreto directo por el pueblo. También se va a fortalecer la Guardia Nacional, esta Guardia Nacional que tiene un despliegue en todo el país y que esta Guardia Nacional tenga la capacitación para ser primer respondiente y conozca también de actividades de investigación y de inteligencia. Esta es la primera etapa de la gran transformación de México. Viene la segunda gran etapa con la doctora Claudia Sheinbaum y este proceso de cambio profundo desde el marco jurídico, desde la operación, del uso de la inteligencia y, por supuesto, de integración de todas las entidades federativas de nuestro país, van a ser el país más seguro de toda América Latina en los tiempos por venir. Nunca más un retroceso hacia el PRIAN y creemos nosotros ciertamente que este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos. Gracias a ustedes, Ricardo Peralta y Adriana Dávila, por hacer parte de este espacio de discusión para mostrar sus diferentes argumentos. Gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera con los invitados. Y a ustedes por elegirnos.